o estableciendo diferencias radicales con otros. No. Yo aquí por lo menos estoy para, recordando a estos amigos, con amigas y amigos que son del Partido Socialista y otros que no lo son, reflexionar sobre qué características adornaron aquella generación, que no perteneció exclusivamente al Partido Socialista de España. Y creo que viene muy al caso, reflexionando desde ese punto de vista, porque estamos en un momento en el que el pasado, el pretérito, ha ocupado el presente en la política, en el que, si remedamos un poco a Ortega y Gasset, estamos ante una democracia morbosa, una memoria morbosa, perdón. La democracia morbosa era su concepto, yo lo he remediado diciendo la memoria morbosa, que es esa memoria que nos lleva enfermizamente a mantenernos en el pasado, a hacer del pasado un arma política del presente y probablemente del futuro. Eso es lo que llamo yo memoria morbosa. Aquellos amigos, y yo tengo esa voluntad de respetarlo, no fueron secuestrados por el pasado, fueron y quisieron ser protagonistas de la historia. En la vida política siempre hay dos encrucijadas. Te puedes sentir prisionero del pasado, reivindicar el pasado, atenerte a las cuitas del pasado, a los conflictos del pasado, o mirarte y ser protagonista de la historia. Aquellos compañeros, Felipe González a la cabeza, Alfonso Guerra con él, decidieron ser protagonistas de la historia, no estar prisioneros o secuestrados por el pasado. Eso no quiere decir que no atendieran el pasado. Desde el primer gobierno de la transición, con Adolfo Suárez, se multiplicaron las iniciativas, las leyes, los decretos que intentaban paliar las consecuencias terribles de la guerra civil y de la dictadura, consecuencias de naturaleza moral y consecuencias de naturaleza pública. Eso se incrementó, se multiplicó en los gobiernos de Felipe González. Pero ¿qué diferencia había entre aquella gente que no quería ser secuestrada por el pasado y era protagonista de la historia, pero pensaba también que estaba obligada a hacer determinadas cuestiones? La diferencia fundamental era que toda aquella actividad que se realizó no fue una actividad con ánimo limitativo. No se intentó pasar factura, se intentó pactar con nosotros y se intentaron, se colocaron, se decidieron medidas que iban directamente desde el acuerdo y el consenso de las fuerzas mayoritarias a paliar, como decía antes, las consecuencias morales principalmente y económicas de aquellos dos acontecimientos terribles. La mejor representación de aquella armonía desde un punto de vista moral y político probablemente fue el abrazo de la viuda de Azaña al rey Juan Carlos en México. Y desde un punto de vista económico, yo puedo decir hoy que durante todo ese periodo del que estoy hablando, se dedicaron a la reparación de aquellas consecuencias de la guerra civil y la dictadura más de 15.000 millones de euros. Quiero remarcarlo, fundamentalmente porque no quiero que me den lecciones, no creo que vosotros resistéis ninguna lección de aquellos que han presentado leyes de memoria histórica democrática, como dicen ahora, y que han pertenecido y pertenecen a partidos políticos que han justificado continuamente los atentados que iban a destruir aquella incipiente democracia. Quien presentó esta ley de la que estoy hablando fue la dirigente de Bildu Herri Batasuna, que si vosotros recordáis bien, y lo recordáis con toda seguridad, fue quien justificaba el instrumento político, el brazo político, como decíamos,
de una banda terrorista que incrementó exponencialmente los crímenes después de aprobada la Constitución española. Por eso he querido que, hablando de nuestros compañeros, que ya no están, hablar no de la memoria, no del recuerdo, sino de la historia, que es algo distinto. El gran problema que se nos plantea aquí no es la memoria, que es visitativa, sectorial, muchas veces agresiva, pero que en ocasiones es legítima, y la historia. No, el problema se nos plantea cuando la memoria ocupa el espacio que le corresponde a la historia. Y yo quiero hablar de la historia, no de la memoria, porque la historia es una historia íntimamente relacionada con el Partido Socialista Obrero Español, con la izquierda democrática española, con la izquierda institucional española. Nosotros, los socialistas, y me refiero a los afiliados, hemos sido gente siempre muy sentimental. Yo podría decir hasta por qué somos sentimentales, pero vamos a dejarlo para otra conferencia donde estemos menos y podamos hablar más íntimamente. Pero en cualquier caso hemos sido siempre muy sentimentales. Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Besteiro, Fernando de los Ríos, que lo hemos mencionado, están en la boca continuamente de los socialistas. ¿Cierto? Y sin embargo, siendo gente, casi todos ellos, notable, importante, con categorías éticas a las que se refería Bofill, que tenemos que reconocer, sin embargo son el mejor ejemplo de cómo en ocasiones la historia arrasa las sociedades y arrasa las personalidades significativas de esas sociedades. Son un buen ejemplo personal, pero son la representación de un fracaso. ¿Cuál ha sido la mejor historia del Partido Socialista Obrero Español? Centenario ya. Ha sido la que empezó en 1972 y probablemente concluyó probablemente no porque tenga que decirlo, porque no sé qué decir, sino porque creo que es así, probablemente otros puedan poner otra fecha hasta 1996. Yo creo que ese es el mejor periodo del Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque fue más útil que nunca la sociedad española, porque modernizó la sociedad española, con otro desde luego. No les quito ningún mérito, pero fuimos protagonistas nosotros. Mejoramos la sociedad española, la hicimos cosmopolita, la presentamos en la Unión Europea y en el concierto internacional. Fue más libre, más justa, más próspera, más rica. Y se corresponde justamente a esos años, a los años que van desde 1972, los conflictos estos muy domésticos de los socialistas del interior, del exterior, y los unos y los otros, y la pérdida de las elecciones, inevitablemente después de tantos años, la legislatura larga de Felipe González de 1996. Nunca ha habido una mejor época para el Partido Socialista Obrero Español. Nunca influyó tanto, nunca influyó mejor, nunca hizo más el partido por la sociedad española. Y esta es la parte que no es de memoria, es de historia. ¿Y qué les caracterizó a ese grupo de personas? Primero muy poquito, porque ahora ya vemos cómo aparecen antifranquistas después de 40 años muerto Franco. Pero al principio muy poquito. Luego muchos más. ¿Qué les caracterizó a aquella gente? Y estas son la parte de las reflexiones que yo quiero hacer, no para pugnar con nadie, pero si alguien quiere compararlo, que lo compare con la actualidad. ¿Qué les diferenció a aquellos, o qué les hizo a aquellos distintos a los anteriores? Y yo no sé si por desgracia, distintos a los posteriores. ¿Qué les hizo diferente? Primero, el Partido Socialista Obrero Español, con muchos problemas, pero yo no me voy a meter, con el Congreso Extraordinario, con los Lerner, con otro, con los conflictos con UGT, con todo lo que queramos. El Partido Socialista Obrero Español fue un partido reformista, una socialdemocracia reformista. Si lo caricaturizáramos, entre las opciones de Mitterrand y las opciones de Olof Palme
Odebrecht, el Partido Socialista osciló hacia las posiciones socialdemócratas del centro de Europa. Fue más socialdemócrata. Y esa fue una característica que me parece definitiva de ese periodo de éxito del Partido Socialista Español. Que, por cierto, tienen también otro miembro. Ramón Rubial, mi padre, Eduardo López Albizu, muchos otros lucharon contra el franquismo. Y es algo que se le reconoce todo el mundo y muy bien, y a nosotros nos gusta que lo reconozcan. Pero aquella generación, por los más jóvenes, a la cabeza, Felipe, Alfonso, con los que venían a enriquecer el partido, tuvo un acto de valor y coraje muy importante, además de la lucha al final contra el franquismo, al final popular contra el franquismo. ¿A qué acto de valor me refiero? A no dejarse contagiar, a no obnubilarse con la izquierda dominante en aquel momento. Ellos siguieron siendo socialistas, socialdemócratas, cuando todo el mundo quería o podía, o iba a ser, o era comunista. Aquellos resistieron, se mantuvieron, estuvieron allí firmes, defendiendo algo tan sencillo como el socialismo liberal al que hacíamos referencia en la introducción y se ha presentado en los proleólogos. Es un acto de valor muy importante porque significa que no estuvieron nunca dispuestos a sucumbir ante otros proyectos políticos. No estuvieron nunca dispuestos a transgredir esas líneas básicas de lo que supone la socialdemocracia y las sabían muy bien. Por lo tanto, la primera impresión que se puede sacar de ese periodo, que no le vamos a llamar siglo de oro, pero sí periodo dorado del Partido Socialista Obrero Español, es que el Partido Socialista Obrero Español, cuando tenía que optar, optó. Y cuando optó por el camino probablemente más difícil, teniendo en cuenta la hegemonía del eurocomunismo y del socialismo mediterráneo. Y lo hizo bien y acertó. ¿Qué otra característica tenía el Partido Socialista Obrero Español? Era un proyecto nacional. A nadie le cabía duda, con todas las contradicciones que algunos que están en estas mesas me las podrán comentar luego si quieren, pero con todo, me refiero a los catalanes, ¿no? Mirando a Francesc de Carrera, ¿verdad? Con todos los conflictos que pudiéramos tener, el Partido Socialista Obrero Español era un partido nacional. Y la posición sólida e indiscutible es que era necesario que fuéramos un partido nacional por el estado tan complejo que estábamos e íbamos a crear. Y durante esos años, ya digo, con todos los reparos que se quieran poner, con las sombras que se quieran poner, a todos los puntos que voy a decir se les puede poner alguna sombra, que habrá que ponérselas en su momento. Pero estoy hablando de las características fuertes, de los trazos fuertes de aquel proyecto. Era evidente la apuesta por un proyecto del socialismo democrático nacional, español. Hay que recordar, todo se puede atenuar, que las primeras informaciones que salieron en el New York Times sobre las elecciones del 82 decían que habían ganado unos jóvenes socialistas y nacionalistas españoles. Pero es verdad, con todas las limitaciones que queramos, que eso era cierto y fue una de las características, a mi juicio, del éxito de aquella época del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué otra característica tuvo aquel periodo del Partido Socialista Español? Tuvo vocación de ser un proyecto mayoritario. Desde suretes, que eran pocos, hasta el 82, menos de 10 años, la vocación distintiva, característica, era la vocación de ser partido mayoritario. Eso crea, esa vocación provoca consecuencias, como todas las decisiones, y esas consecuencias son evidentes.
cuanto más grande se hacía el partido, era un partido que necesitaba ser más moderado para que vinieran de unos y otros lados. Y tal vez por eso mismo se tuvieron conflictos que eran inevitables, porque los partidos que no tienen conflictos, y no quiero hacer ninguna comparación, son partidos que están muertos. Perdonadme una digresión. Yo acepto estar equivocado en lo que voy a decir, de verdad. Y puede ser razonable que la mayoría parlamentaria de este país haya extirpado del Código Penal la sedición y haya modificado el tipo de malversación. Puedo estar equivocado. Yo creo que lo hicieron atentando contra los principios ilustrados del derecho, pero puedo estar equivocado. Lo que es absolutamente cierto y está a prueba de cualquier duda es que no puede ser que nadie, excepto los que estamos en la periferia, nadie del Partido sobre todo español, esté a disgusto o en conflicto con esa decisión tan traumática. No hay ningún justo, que diría en el Evangelio, entre los diputados que pensara, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a convertir el Código Penal de la Democracia en el Código de Fronteras? ¿O cómo vamos a ver abaratar la malversación? No digo ya, vuelvo a decir, que fueran mayoría, ni siquiera que tuvieran como yo, en este caso razón, sino que expresaran su discrepancia. Bien, esto venía al caso de lo que les decía, hablando del Congreso Extraordinario del Partido Socialista sobre el marxismo. En fin, un partido que no tiene conflictos es un partido o muerto o abocenado. Y tuvieron sus conflictos, porque aquella opción estratégica era una opción estratégica que creaba conflictos. Porque ¿cómo le ibas a decir a los más veteranos que ampliabas tanto las bases, que modulabas tanto el discurso, que retirabas el marxismo? Pues claro que iba a haber conflictos, pero eran conflictos inevitables para ser el protagonista de la transición española. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque lo contrario es terrible. El no tener, si no tienes esa vocación mayoritaria, tienes otra, que es la jibarización del partido. Es decir, no me importa que yo pierda mientras mis socios tengan lo suficientes para que yo pueda seguir gobernando. Eso te lleva inevitablemente a jibarizar el partido, a jibarizar los apoyos, a jibarizar la influencia en la sociedad que tiene que tener un partido con vocación marxista. Puede ser una opción, desde luego que puede ser una opción, pero a mi juicio esa opción impide que seas protagonista activo de la historia de tu país. Tienes que estar al socaire de unas pretensiones, al socaire de otras, influido por unos, influidos por otros. Y esto yo creo que aquellos lo tenían claro. Era un partido absolutamente y claramente constitucional. Y yo quiero hacer esa referencia hoy aquí porque me parece que es trascendente para los tiempos que vamos a vivir. Las dos características de la transición española, de la Constitución española del 78, la que hace que esa Constitución sea esa Constitución y no otra, la que le dan nombres y apellidos a la Constitución, las que le dan nombres y apellidos a la Constitución, las que le dan identidad son dos. Una, que es una autonomía que configura un Estado autonómico, y en eso no nos parecemos, por ejemplo, los franceses, y que es una monarquía constitucional. Y eso no es diferente también de los franceses, pero también de los alemanes. La forma de la jefatura del Estado. Y las autonomías es la que hace que la Constitución del 78 sea la Constitución del 78 y no sea otra Constitución. Esas son las dos características. Y eso es lo que tienes, a mi juicio, tenemos que defender. Pedro Bofill ha hecho una referencia a ello muy intensa, pero es que la Constitución española, a la que yo estoy abierto a que se modifique la Constitución española. No tengo ningún reparo.
pero pongo condiciones que parece que son evidentes. Primera condición, y no hablo de mayorías, primera condición, es que la modificación que se haga de la Constitución nos beneficia a todos los españoles. Y en sentido contrario, no admitiría ninguna modificación de la Constitución a impulsos rivales, nacionalistas o ideológicos milenaristas. Yo estaré de acuerdo en cualquier modificación que se haga que mejore esa Constitución, pero desde luego no estoy dispuesto a aceptar ninguna modificación para satisfacer, por ejemplo, a RC, o al PNV, o a Bildu, y tampoco a Podemos. Es un partido que dice que está en contra de la monarquía, y por lo tanto se supone que es monárquico, republicano, perdón, pero antes de ser republicano es bolivariano. Y antes tiene unas características ideológicas muy definidas del partido extrasistema. Entonces, ellos sí defendieron con mucha intensidad, fue obra de ellos con el partido, con la Centro Democrático, la Constitución del 78. Pero creo que nos toca seguir defendiendo. Hace unos cuantos días, Francesc de Carreras ha sido coautor, ha aparecido un libro que se llama España, la democracia menguada. Es un libro magnífico. Se puede estar en contra de lo que dicen en el libro los que escriben el libro, pero los que escriben, algunas cosas de los que escriben el libro, pero la autoridad moral, la autoridad doctrinal e intelectual de los que han escrito el libro está fuera de toda duda, de toda duda. Y en ese libro, ya un dirigente político le dije hace 2 semanas, mira, no haría falta que hicierais programa electoral, solo con que tengáis el libro en la mesa y lo hayáis leído es suficiente, porque analizan todas las características negativas que hemos podido tener. Bueno, en ese libro, haciendo referencia a lo que estoy diciendo, se remarca y se comprueba a través de encuestas sucesivas en estos 40 años que la mayoría de los ciudadanos españoles hoy, no hace 40 años, hoy, están satisfechos en términos generales de cómo transcurrió la transición española, están orgullosos de lo que sucedió en aquellos tiempos y están satisfechos con la Constitución española. Tenemos una división política, no tenemos una división social, tenemos una división artificial de la política, pero no existe en realidad en la sociedad esa división que quieren imponer los que están haciendo cosas. El siguiente, quiero ir terminando, estamos en el primer plazo. La siguiente característica que yo extraería de aquellos momentos es la capacidad de llegar a acuerdos. De llegar a acuerdos. Yo me imagino, yo lo he utilizado en una campaña electoral, hace ya 20 años. ¿Qué se tuvo que hacer para que una persona como Alfonso Guerra, con su perfil, que todos los que le conocéis y le queréis, sabéis que es un perfil incisivo, contundente, no es como de otros, pero como una persona como Alfonso Guerra, que viene de la tradición antifranquista, llega a un acuerdo con un personaje como Abril Martorell y se ponen de zagueros para solucionar todos los conflictos que los padres de la Constitución no podían solucionar. ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo se entendieron? ¿Cómo se vieron personas de vidas tan diferentes, de trayectorias tan diferentes, de familias tan diferentes, de instrucción tan diferente, como para convertirse en el último baluarte del acuerdo para sacar adelante esta Constitución de la que estamos hablando? Hubo esa vocación, esa necesidad de acuerdo. Pero nuestra democracia no es una democracia provocada por la desviación de nuestra historia, como puede ser la francesa o la alemana, no digo ya la británica. Nuestra democracia es un acto de voluntad.
de la sociedad española. Y ese acto de voluntad es frágil. Y ese acto de voluntad requiere, más que en otros países que tienen instituciones sólidas, que los grandes partidos, el partido que gobierna y el partido que pueda gobernar, se pongan de acuerdo en temas sustantivos. Yo no defiendo gobiernos de transición ni nada. Defiendo que quien gobierna hoy o quien gobierne en enero del año que viene se ponga de acuerdo con quien puede gobernar para tratar 3, 4, 5 grandes cuestiones sustantivas para el país. La situación económica no es fácil. Lo de Cataluña, mientras no haya un arreglo entre los dos grandes partidos, los independentistas seguirán jugando con nosotros siempre. No digo que una política sea buena o mala. Digo que mientras no se pongan de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista sobre lo que hay que hacer en Cataluña, los independentistas jugarán continuamente con la discrepancia que tienen los grandes partidos nacionales. Ya nos ha pasado en otros términos, en otros contextos en el País Vasco. Por lo tanto, es imprescindible ese gran acuerdo que los grandes partidos. Pero la economía, como decía, también en otros aspectos, porque estamos en una revolución tecnológica sin precedentes y estamos en una revolución que está cambiando el rumbo de todo. Y en esos términos, efectivamente, el acuerdo entre los grandes partidos es fundamental. Os digo más, a mí me parece, yo puedo pasar por casi todo, pero tal como está el país hoy, uno de los elementos que a mí me parecen definitivos para mi acción política, marginal y cara, es si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo los dos grandes partidos. Si no se ponen de acuerdo, será Caribe. Si se ponen de acuerdo, habrá. Y por fin, termino, los grandes partidos, ya he dicho antes que no estaba abogando por un gobierno de coalición, porque los gobiernos de coalición tienen su interés. Hemos hablado durante años y años de la necesidad de gobiernos de unidad entre los partidos políticos. Y como la historia parece que se ríe siempre de nosotros, hemos tenido al final un gobierno de coalición. Tanto pedido, tenemos un gobierno de coalición. Muchas veces decimos que es la primera experiencia de un gobierno de coalición, lo cual es cierto en el ámbito nacional. Y también es cierto, como dicen algunos, que en el resto de Europa existen gobiernos de coalición. ¿Qué diferencia tienen los gobiernos de coalición europeos y el gobierno de coalición europeo? El gobierno de coalición europeo, los gobiernos de coalición europeos se ponen de acuerdo, los que integran el gobierno, en 3 o 4 cuestiones básicas, sin las cuales no hay un acuerdo entre esos partidos. La primera y más clara y más evidente, la política exterior. Es imposible ver un acuerdo de coalición entre un partido que esté a favor de la Unión Europea y un partido que esté en contra de la Unión Europea, y un partido que esté a favor de la Organización del Atlántico Norte y un partido que esté en contra de la Organización del Atlántico Norte. De un partido que se solidarice con Ucrania ante la invasión rusa y otro partido que no se solidarice con Ucrania y defienda, sin decirlo, la invasión rusa. Eso es sine qua non. En Alemania, en Austria, en ningún sitio hay gobiernos que se puedan someter al estrés de tener divergencias de política exterior. Como también es evidente que los gobiernos de coalición tienen políticas económicas consensuadas. No vengo a hablar de política actual, pero yo tengo la impresión que en el ámbito económico solo están de acuerdo con los gobiernos de coalición cuando se trata de gasto y no de otras cuestiones de reformas que son imprescindibles para el país. Hasta el punto de que vamos a hacer todo sostenible, es la política que está de moda, hacer todo sostenible, menos el Estado, que va a terminar siendo insostenible. Y esa es una reflexión que tendríamos que hacer. Bueno, vamos para el segundo plano.
Estas son las características de aquel periodo. Esas son las características que provocaron una alianza entre mucha gente y que mucha gente desde dentro y otra mucha gente desde fuera del Partido Socialista se empeñaron en hacer e hicieron, con sus luces y con sus sombras, pero terminaron haciendo. Yo pienso, y con esto quiero terminar, pienso que los que estamos aquí deberíamos meditar, reflexionar, pensar qué diferencias existen entre aquellas características que he mencionado y la política en género, y pensar si merece la pena defender aquellas características. Yo creo que sí, porque son imperecederas, porque son las que harían reverdecer proyectos de la socialdemocracia más amplia, probablemente del Partido Socialista Español, de nuevo, porque nos llevarían a tener energías para superar todos los retos y conflictos que no se puedan plantear en el mundo. Porque es una cuestión que se trata sobre la que se trata de reflexionar entre todos nosotros en próximas circunstancias, en próximos momentos que estoy convencido que los tenemos. Yo, como decía, no quería exhibir la memoria, sino la historia, pero el corazón es el corazón. Esto lo he dicho, por cierto, siguiendo una máxima de Felipe González en aquel Congreso Extraordinario. Felipe dijo que él era socialista antes de ser marxista, por lo que eso fue lo más contundente, ¿verdad? Yo eso lo cambié, como también he cambiado lo que de hacer. Y en campaña electoral dije que era más importante ser ciudadano que militante. Yo lo que he dicho hoy lo digo en tanto en cuanto ciudadano, afiliado al Partido Popular, pero ciudadano. Mi característica más fundamental, más indeleble, por la que primero lucharía yo, es mi condición de ciudadano que debe hacer igual a todos los demás, y libre para decir esto, porque lo peor que puede suceder en política, como decía antes, es el silencio. El silencio es el mejor compañero de los desastres y de los errores. Con moderación, con tranquilidad, sin insultar, sin finalismo. Es necesario decir lo que está mal y también decir lo que está mal. Pero decir lo que está mal. Y decirlo además desde nuestro compromiso, nuestro periférico, que supone que no vamos a pedir absolutamente nada. Y me voy, después de esta brasa de introducción, recordando a dos. Por eso decía que no tiene sus corazoncitos. Yo quiero, se ha recordado ya Pedro, pero uno era Chiqui Venegas, yo tengo un padre biológico, un padre político, que era Chiqui Venegas, y yo creo que a Chiqui los recuerdos que tengamos con él serán siempre insuficientes para los medios que tenía, y lo digo viéndolo. Y a Fernando también se lo han mencionado, están aquí los hijos de Fernando, pero Fernando fue una referencia, lo decía el otro día en su homenaje, una referencia clara para todos nosotros, pero además una referencia optimista, una referencia además clarividente, una referencia que yo siempre tendré en la cabeza. A esos dos quería recordarles, y como estamos aquí tranquilos en casa, casi en familia, yo en ocasiones he atravesado injustamente algunos procesos en Partido Socialista Español que se han solucionado bien porque no había ningún motivo para que se hiciera. Y siempre he tenido una ayuda, un apoyo, una colaboración clara, diáfana, sin matices, sin barrotismo, sin nada, de Alfonso Blanco. Y se lo quería recordar. Muchas gracias. Bueno, está frío. ¿Eh? Ah.
en la tarjeta para que se pide el nombre de aquellos que quieran intervenir y quieran intervenir por un máximo de 3 minutos. Se va a pasar a recoger cuando estén llenas para que luego se ordene el debate que tiene que ser fluido y muy extenso. Nada más que eso.